un hombre millonario viajaba con su chofer cuando vio el reloj que llevaba puesto y empezó a sudar frío. Carlos, un hombre millonario de unos 60 años, viajaba pensativo en su lujoso coche, como solía ocurrir en los viajes largos. Aunque era un hombre que lo tenía todo, en su interior, la vida había perdido gran parte de su sentido desde la desaparición de su hijo, Manuel, 20 años atrás. Manuel había sido la luz de su vida. A los 18 años, lleno de energía, sueños y ambiciones, desapareció sin dejar rastro. Carlos y su esposa, Victoria, lo buscaron por todas partes. Contrataron detectives, ofrecieron recompensas y durante años, vivieron con la esperanza de recibir alguna noticia. Ahora, sentado en la parte trasera de su coche, intentaba distraerse mirando el paisaje, mientras su fiel chofer, Joaquín, conducía con su habitual serenidad. Joaquín había trabajado para la familia durante más de una década, y Carlos confiaba en él como en pocos. La rutina del viaje de negocios era relajante en cierta manera, aunque siempre que tenía estos momentos de quietud, los recuerdos de Manuel volvían a asaltarlo. Fue entonces cuando algo captó la atención de Carlos, el reflejo del reloj que Joaquín llevaba en la muñeca izquierda. Al principio, no le prestó demasiada atención, pero una segunda mirada hizo que el corazón de Carlos diera un vuelco. Ese reloj no era cualquier reloj, era el mismo que Carlos le había regalado a su hijo, Manuel, por su 18º cumpleaños, pocos días antes de su desaparición. Lo reconocía al instante, un Rolex exclusivo con una inscripción personalizada en la parte posterior que decía, para Manuel, mi hijo, con amor, papá. Carlos sintió que el aire en sus pulmones se detenía, su cuerpo se tensó y el viaje, que había sido tan rutinario, se convirtió en una pesadilla silenciosa. ¿Cómo era posible? Ese reloj había desaparecido junto con Manuel, y ahora lo veía en la muñeca de su chofer, alguien en quien había confiado durante años. Pasaron unos segundos que parecieron horas, mientras Carlos trataba de procesar lo que acababa de ver. Sus ojos se entrecerraron, observando cada detalle del reloj, tratando de no perder el control. Estaba seguro de que era el mismo reloj, cada rasguño, cada pequeño detalle en el diseño lo confirmaba. No podía ser una coincidencia. Joaquín, dijo Carlos, intentando que su voz sonara tranquila, aunque por dentro su mente era un torbellino de preguntas. Sí, señor, respondió Joaquín, sin desviar la vista de la carretera. Carlos se mordió el labio, evaluando cómo seguir con esa conversación sin levantar demasiadas sospechas. Aún no estaba seguro de qué hacer. ¿Acaso Joaquín sabía algo sobre el paradero de su hijo? ¿Cómo había terminado con ese reloj? Ese reloj que llevas, comenzó Carlos, haciendo un esfuerzo por sonar casual, es bastante elegante. No lo había visto antes. Joaquín bajó la mirada un segundo hacia su muñeca, ajeno a la tormenta emocional que se desataba dentro de su jefe. Oh, este reloj lo conseguí hace algunos años en un mercado de antigüedades. Me lo vendió un hombre mayor. Me gustó el diseño clásico y el precio era bueno, dijo con una sonrisa. El corazón de Carlos latía tan fuerte que casi no escuchaba las palabras de Joaquín. ¿Un mercado de antigüedades? ¿Cómo podía haber terminado ahí? Las preguntas se arremolinaban en su mente, pero Carlos sabía que no podía apresurarse. Necesitaba tiempo para pensar, para investigar, para entender qué estaba pasando. Es un buen reloj, respondió Carlos, esforzándose por mantener la calma en su voz. Se parece mucho a uno que tuve hace años. Joaquín asintió sin percibir la tensión. Debe ser un diseño popular. Es una buena pieza, señor, resistente y elegante, como los mejores relojes antiguos. Carlos dejó que la conversación se desvaneciera, mientras su mente seguía en otra parte. Durante el resto del viaje, no pudo dejar de pensar en el reloj. ¿Sería posible que Joaquín no supiera el verdadero origen de esa pieza? O, peor aún, ¿podría estar relacionado de alguna manera con la desaparición de Manuel? Cuando llegaron a su destino, Carlos bajó del coche en silencio, su mente sumida en confusión. Por fuera mantenía la compostura, pero por dentro sabía que esto era solo el principio de algo mucho más grande. El reloj no era solo un objeto, era una puerta al pasado, una conexión con Manuel, y Carlos estaba decidido a descubrir la verdad, costara lo que costara. La noche había caído, pero el sueño seguía siendo un visitante esquivo para Carlos. Se encontraba en su despacho, una sala amplia y lujosa, con muebles de cuero y estanterías repletas de libros que rara vez había tocado en los últimos años. La luz tenue de una lámpara iluminaba las fotos que decoraban el espacio, recuerdos de días más felices, pero una en particular, enmarcada junto a su escritorio, le resultaba especialmente dolorosa, la foto de su hijo Manuel. En ella, Manuel, a los 18 años, sonreía ampliamente con el reloj que Carlos le había regalado por su cumpleaños en la muñeca. Era imposible no recordar la emoción que había sentido ese día. Manuel era su orgullo, su único hijo,
y aquel reloj representaba mucho más que un simple objeto de lujo, era una señal de madurez, un símbolo del vínculo especial que compartían. Cuando Manuel lo había abierto y leído la inscripción, sus ojos se habían llenado de gratitud, y su sonrisa fue una de las pocas veces que Carlos lo había visto tan feliz. En ese momento, Carlos había creído que todo lo que había hecho para asegurar el futuro de su familia estaba bien. Pero pocos días después, su hijo desapareció, y con él, la promesa de ese futuro. Carlos se levantó del escritorio y caminó lentamente hacia la ventana, mirando las luces parpadeantes de la ciudad. El peso de los años y del vacío lo aplastaba. ¿Cómo había acabado el reloj de su hijo en manos de Joaquín, su chofer? Las palabras de Joaquín resonaban en su cabeza, lo conseguía hace algunos años en un mercado de antigüedades. Pero Carlos sabía que eso no era posible. Ese reloj no era algo que simplemente acabara en un mercado, era algo personal, algo único. Por más que intentara convencerse de que Joaquín no sabía nada, su mente no podía dejar de sospechar. ¿Y si Joaquín estaba involucrado de alguna manera en la desaparición de Manuel? ¿O tal vez había alguien más, alguien que había estado cerca de su hijo y que había terminado vendiendo el reloj? Los recuerdos de aquellos primeros días tras la desaparición de Manuel volvieron con fuerza. Carlos recordó las llamadas a la policía, las largas noches sin dormir esperando alguna noticia, cualquier pista que le indicara que su hijo seguía con vida. Contrataron detectives privados, rastrearon los lugares que Manuel frecuentaba, hablaron con amigos, compañeros de universidad y familiares, pero cada puerta que abrían conducía a un callejón sin salida. No había ningún rastro claro de lo que había sucedido. El reloj había desaparecido junto con su hijo, y durante 20 años, había sido un símbolo del vacío que sentía. Ahora, la repentina reaparición de ese objeto sacaba a la superficie las heridas que Carlos había intentado enterrar durante décadas. A la mañana siguiente, Carlos no pudo ignorar la inquietud que lo corroía. Se sentó en el comedor de su mansión, su café frente a él, pero el sabor amargo le resultaba insípido. No había dormido bien, y las pocas horas de sueño que logró conseguir fueron invadidas por sueños turbios de su hijo desaparecido y el reloj que lo unía al presente. Decidió que no podía seguir en ese estado de incertidumbre. Necesitaba respuestas. Debía descubrir cómo Joaquín había conseguido el reloj, y más importante aún, si este detalle podría darle alguna pista sobre el destino de Manuel. Carlos no se había permitido albergar muchas esperanzas en los últimos años, pero ahora, la posibilidad de descubrir algo nuevo, por mínimo que fuera, encendía una chispa dentro de él. Mientras revisaba el correo de la mañana, su mirada se desvió hacia su teléfono móvil. La tentación de llamar a Joaquín para interrogarlo directamente era fuerte, pero sabía que necesitaba ser estratégico. Un enfrentamiento demasiado temprano podría arruinar cualquier oportunidad de obtener respuestas sinceras. En su lugar, optó por tomar un enfoque más calculado. Decidió contactar a un detective privado, alguien que pudiera investigar sin levantar sospechas. Carlos tenía a alguien en mente. Había trabajado con un detective llamado Adrián hace muchos años, uno de los pocos que, aunque no logró resolver el misterio de la desaparición de Manuel, fue exhaustivo en su trabajo. Era discreto, y Carlos sabía que podría confiar en él para realizar una investigación sin que Joaquín o cualquier otra persona se diera cuenta. Tomó su teléfono y marcó el número de Adrián. La llamada fue breve, y después de unos minutos, acordaron reunirse en una cafetería discreta en las afueras de la ciudad esa misma tarde. El café estaba casi vacío cuando Carlos llegó. Adrián ya lo esperaba en una mesa en el rincón, con su característico aspecto calmado y profesional. A pesar de los años que habían pasado desde su última interacción, el detective parecía no haber cambiado mucho. Carlos se sentó frente a él, sintiendo el peso de lo que estaba por decir. Adrián, gracias por reunirte conmigo en tan poco tiempo, dijo Carlos, tratando de mantener su voz firme. Adrián asintió, entrelazando sus manos sobre la mesa. Carlos, ¿qué es lo que te tiene tan preocupado? Preguntó, observándolo con esa mirada que siempre parecía leer más allá de las palabras. Carlos respiró hondo antes de hablar. Es sobre Manuel. Bueno, en realidad, es sobre algo que encontré, algo que me recuerda a él. Necesito que investigues a una persona. Mi chofer lleva un reloj que estoy casi seguro le regalé a mi hijo días antes de su desaparición. Quiero saber cómo lo consiguió y si hay algo más detrás de esto. Adrián lo miró fijamente, evaluando la gravedad de la situación. Entiendo. Sabes que no soy de aferrarme a coincidencias, así que lo investigaré. Si ese reloj es el mismo que le diste a Manuel, averiguaré cómo llegó a las manos de tu chofer. Carlos asintió, sintiendo un leve alivio al saber que Adrián estaba de su lado. Pero aún quedaba una gran pregunta sin respuesta: ¿qué significaba realmente la reaparición de ese reloj después de tantos años? Las horas pasaron lentamente después de la reunión con Adrián.
Carlos, inquieto por dentro pero decidido a no perder el control, sabía que la clave para descubrir la verdad era mantener la calma. Le había encargado a Adrián la investigación del reloj y de Joaquín, pero aún faltaba que él mismo jugara su papel. Tenía que acercarse a Joaquín de manera inteligente, sin levantar sospechas, y obtener cualquier pista que lo condujera hacia una explicación. Al día siguiente, Carlos decidió mantener su rutina habitual. No quería que Joaquín notara ningún cambio en su comportamiento, así que salió temprano hacia su despacho, acompañado, como siempre, por su chofer. Mientras Joaquín conducía con su acostumbrada profesionalidad, Carlos observaba el reloj en su muñeca, tratando de entender cómo un objeto tan personal había terminado ahí. ¿Era una simple coincidencia o Joaquín sabía más de lo que aparentaba? Durante el trayecto, Carlos decidió que era el momento de romper el silencio. Joaquín, dijo con voz tranquila, no te lo mencioné el otro día, pero me quedé pensando en ese reloj que llevas. Me trae muchos recuerdos. Joaquín, siempre dispuesto a charlar cuando su jefe se lo permitía, sonrió mientras seguía conduciendo. ¿En serio, señor? Respondió sin imaginar la tormenta emocional que había causado. Es un buen reloj. Lo compré hace tiempo y debo decir que sigue funcionando de maravilla. Carlos asintió, manteniendo su expresión neutral. Sí, lo es. Me recuerda a uno que le regalé a mi hijo hace años. Es curioso cómo los objetos a veces tienen formas de volver a nuestras vidas, ¿no crees? Joaquín rió ligeramente, sin darle mayor importancia a la conversación. Eso es verdad. Nunca sabemos dónde puede acabar algo que hemos tenido. Carlos sintió una punzada en el pecho. Las palabras de Joaquín eran casi una bofetada. ¿Acaso estaba siendo demasiado inocente al pensar que Joaquín no sabía el verdadero origen del reloj? ¿O realmente Joaquín era un simple peón en algo más grande? Dime, Joaquín, dijo Carlos, controlando cuidadosamente el tono de su voz. ¿Cómo llegaste a comprarlo? Dijiste que fue en un mercado de antigüedades, pero debe haber una historia interesante detrás de cómo lo conseguiste. Joaquín pareció pensarlo un momento, como si intentara recordar los detalles. Ah, sí, claro. Fue hace unos cuantos años, si no me equivoco. Estaba paseando por un mercado en un barrio viejo de la ciudad, buscando un regalo para mi hermano. Había un puesto lleno de relojes antiguos, y este me llamó la atención de inmediato. El vendedor me dijo que lo había comprado en una subasta privada. Lo compré porque me pareció un buen precio y me gustó el diseño. Carlos escuchaba cada palabra con atención, analizando cada detalle. Un mercado, una subasta privada. Ninguna de esas explicaciones sonaba lo suficientemente sólida para justificar cómo un reloj tan personal como el de Manuel había terminado en manos de un vendedor ambulante. Pero Joaquín no parecía estar mintiendo, al menos no abiertamente. Si estaba involucrado en algo más, lo estaba ocultando muy bien. Carlos decidió no presionarlo más en ese momento. Lo último que quería era alertar a Joaquín de que lo estaba investigando. Sabía que necesitaba paciencia, dejar que las piezas encajaran antes de hacer cualquier movimiento. Es curioso cómo a veces estos objetos encuentran su camino hacia nosotros, respondió Carlos, fingiendo indiferencia mientras miraba por la ventana del coche. El destino tiene formas extrañas de jugar con nuestras vidas. Joaquín asintió, sin imaginar que la mente de su jefe estaba trabajando a toda velocidad. Esa tarde, después de un largo día de reuniones, Carlos recibió un mensaje de Adrián. El detective había comenzado a rastrear el supuesto origen del reloj, pero hasta el momento no había descubierto mucho más de lo que Joaquín le había dicho. Lo que sí descubrió fue que el mercado donde Joaquín compró el reloj era un lugar donde se vendían objetos sin mucho control sobre su procedencia. Las subastas privadas no eran raras, y los relojes podían haber cambiado de manos varias veces antes de llegar a ese mercado. Adrián también le prometió que investigaría más a fondo el círculo social de Manuel antes de su desaparición. Si el reloj había sido vendido por alguien cercano a él, quizás esa persona podría estar relacionada con lo que había sucedido hace 20 años. Esa noche, Carlos se permitió reflexionar un poco más sobre la conexión entre Joaquín y su hijo. Manuel había sido un joven brillante, pero también rebelde. Aunque Carlos y su esposa lo amaban profundamente, habían tenido diferencias durante sus últimos años en casa. Manuel quería seguir un camino distinto, alejado de las expectativas de su padre, lo que había generado muchas discusiones entre ambos. Carlos siempre había lamentado esas tensiones, sobre todo después de la desaparición de Manuel. Sin embargo, en todo ese tiempo, nunca había sospechado de alguien cercano. Las investigaciones iniciales no habían encontrado a nadie con motivos claros para hacerle daño a Manuel. Pero ahora, con la reaparición del reloj, Carlos se veía obligado a reconsiderar todo lo que creía saber. Esa reaparición parecía estar abriendo una puerta que él había mantenido cerrada durante demasiado tiempo.
Y aunque no quería enfrentarse a la posibilidad de que alguien cercano a la familia pudiera estar involucrado, sabía que no tenía otra opción. Al día siguiente, Carlos decidió mantener su rutina con normalidad, pero con cada interacción con Joaquín, su mente trabajaba en segundo plano. Durante el trayecto hacia sus reuniones, observaba a su chofer con más atención. Joaquín no parecía nervioso ni preocupado, actuaba como siempre, lo que hacía que Carlos dudara aún más de sus sospechas. Pero el reloj seguía siendo el único hilo que conectaba a Joaquín con el pasado de Manuel, y hasta que no encontrara una explicación, Carlos no descansaría. Mientras observaba cómo las calles de la ciudad pasaban a través de la ventanilla del coche, Carlos sabía que la verdad estaba cerca. Quizás Joaquín no era el culpable, pero el reloj definitivamente lo era. Ahora, dependía de él y de Adrián descubrir cómo y por qué había reaparecido, y qué otras verdades podrían estar ocultas tras su brillante esfera. La semana transcurrió lentamente para Carlos. Cada día, mientras subía al coche y observaba a Joaquín con el reloj en su muñeca, sentía que una parte de su pasado regresaba, golpeando con fuerza las heridas que jamás habían sanado. Carlos sabía que Adrián estaba trabajando en el caso, pero la espera por respuestas lo consumía. Necesitaba descubrir la verdad sobre el reloj, y sobre todo, necesitaba saber si Joaquín estaba involucrado de alguna manera o si era solo un peón en algo mucho más grande. Una mañana, mientras Carlos estaba en su despacho revisando algunos documentos de trabajo, su teléfono sonó. Era Adrián. Con el corazón latiendo más rápido de lo habitual, Carlos respondió de inmediato. Adrián, ¿qué has descubierto? Preguntó sin perder tiempo. Carlos, he seguido algunas pistas interesantes sobre el reloj y el pasado de Joaquín, respondió Adrián, con una voz seria. Hay algunas cosas que no cuadran del todo. No quiero alarmarte, pero cuanto más investigamos, más extraño parece todo esto. Carlos enderezó su postura en la silla, nervioso por lo que Adrián pudiera haber encontrado. ¿Exactamente qué has descubierto? Insistió Carlos, sin poder ocultar su impaciencia. Adrián hizo una pausa antes de continuar. Fui al mercado donde Joaquín dijo haber comprado el reloj. Hablé con algunos vendedores habituales, y uno de ellos recordó el reloj en cuestión. Sin embargo, no lo vendió directamente a Joaquín. Según lo que me dijeron, el reloj fue puesto a la venta por un hombre que lo había adquirido en una subasta privada, pero esta subasta no fue lo que parece. Se trataba de una venta secreta de objetos valiosos, algunos de ellos con un pasado cuestionable. Carlos frunció el ceño, tratando de procesar lo que estaba oyendo. ¿Una venta secreta?, preguntó, su mente corriendo a toda velocidad. Eso complicaba las cosas. Entonces, ¿quién vendió el reloj originalmente? Ahí es donde la historia se complica, continuó Adrián. El hombre que vendió el reloj ya no vive en la ciudad. Se mudó hace años, pero dejó algunos registros. Al parecer, obtuvo el reloj de un lote de pertenencias confiscadas. La mayoría de los objetos venían de una red de contrabando que operaba en el extranjero. Es posible que el reloj pasara por muchas manos antes de llegar a Joaquín. Carlos sintió como las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, aunque aún faltaban muchas. ¿Contrabando?, repitió Carlos, sintiendo que el peso de la verdad se hacía más evidente. ¿Cómo había terminado el reloj de su hijo en un círculo tan oscuro? Aún no tenemos todas las respuestas, Carlos, pero hay algo más. Durante la investigación, descubrí que Joaquín tiene un hermano que ha estado involucrado en negocios poco transparentes. No tenemos pruebas concluyentes de que Joaquín esté relacionado con esto, pero la coincidencia es difícil de ignorar. Carlos se quedó en silencio, procesando la información. El reloj, la subasta secreta, el contrabando, y ahora, el hermano de Joaquín. Las piezas del pasado de Manuel y la desaparición de su reloj formaban un enigma más grande de lo que jamás hubiera imaginado. Entonces, ¿qué sugieres que hagamos ahora?, preguntó Carlos, intentando mantener la calma. Debemos seguir investigando discretamente, respondió Adrián. No podemos arriesgarnos a que Joaquín se entere de que lo estamos vigilando, al menos no todavía. Voy a profundizar en los negocios de su hermano y ver si consigo más información sobre cómo ese reloj pudo haber llegado hasta aquí. Carlos asintió, aunque sabía que Adrián no podía verlo. De acuerdo, sigue con la investigación. Y por favor, manténme informado de cualquier cosa que encuentres. Después de colgar el teléfono, Carlos se quedó mirando el escritorio, su mente llena de pensamientos conflictivos. El reloj era más que una simple coincidencia, estaba claro. Era una señal, una conexión directa con Manuel, y una posible pista sobre su destino. Pero ahora, con la sospecha de que Joaquín o su hermano pudieran estar involucrados, el asunto se había vuelto aún más personal y complicado. Esa tarde, mientras Carlos caminaba por su mansión en silencio, decidió que necesitaba tomar las riendas de la situación.
No podía quedarse esperando más respuestas. Aunque Adrián estaba investigando, él también debía actuar. Decidió que enfrentaría a Joaquín, pero lo haría de manera astuta, sin revelar lo que sabía. Necesitaba mantener a su chofer en la oscuridad, al menos por ahora. Al día siguiente, cuando Carlos salió para su primera reunión de negocios, notó que Joaquín estaba más relajado que de costumbre. Esa serenidad que siempre lo había caracterizado ahora parecía casi inquietante. Durante el trayecto, Carlos se mantuvo en silencio, observando cada detalle, cada movimiento de su chofer. Pero no dijo nada. En lugar de enfrentarse a él directamente, Carlos decidió utilizar una estrategia diferente. Empezaría a hacer preguntas sutiles, comentarios casuales que podrían llevar a Joaquín a revelar algo más sobre el origen del reloj. No sería fácil, pero Carlos estaba dispuesto a todo para obtener respuestas. Con esa determinación, Carlos trazó su plan. Sabía que, tarde o temprano, descubriría toda la verdad sobre el reloj de Manuel, y cuando lo hiciera, estaría preparado para enfrentar lo que fuera necesario. El destino de su hijo seguía siendo un misterio, pero Carlos sentía que estaba más cerca que nunca de la verdad. Los días siguientes fueron tensos, llenos de silencios incómodos y miradas furtivas. Carlos mantenía su rutina con normalidad, pero por dentro, su mente no descansaba. Cada vez que veía a Joaquín con el reloj en su muñeca, sentía un nudo en el estómago. A pesar de las respuestas aparentemente inocentes de su chofer, Carlos no podía dejar de sospechar que algo más oscuro se escondía detrás de esa tranquila fachada. Una tarde, mientras regresaban de una reunión, Carlos decidió poner en marcha su plan. Sabía que debía avanzar con cautela, pero no podía esperar más. El misterio del reloj lo consumía, y necesitaba hacer que Joaquín hablara, aunque fuera de manera indirecta. Joaquín, he estado pensando en lo que dijiste sobre el mercado de antigüedades, comentó Carlos, con voz casual, mirando por la ventana mientras el coche avanzaba lentamente por las calles de la ciudad. Es interesante cómo ciertos objetos pueden acabar en lugares tan inesperados, ¿no crees? Joaquín, concentrado en la carretera, asintió levemente. Sí, señor. Es sorprendente lo que uno puede encontrar en esos mercados. A veces son cosas valiosas que alguien ha descartado sin saber su verdadero valor. Carlos forzó una sonrisa, tratando de no revelar la tensión que lo dominaba. ¿Sabes? Dijo con un tono más relajado. Ese reloj me recuerda mucho al que le regalé a mi hijo. A veces me pregunto si podría haber terminado en uno de esos mercados por accidente. Joaquín no apartó la vista del camino, pero Carlos notó un ligero cambio en su postura. Parecía más rígido, menos cómodo que antes. Es posible, señor. Muchas veces los objetos de valor acaban en lugares extraños, sin que nadie sepa su historia real. Carlos dejó que el silencio cayera por un momento, como si estuviera perdido en sus pensamientos, pero en realidad, estaba atento a cada movimiento de Joaquín. Sabía que había algo más detrás de esa respuesta, y estaba decidido a sacarlo a la luz. Me imagino que encontrar algo así debe haber sido una suerte, continuó Carlos. No es común toparse con un reloj tan exclusivo. Debe tener una gran historia detrás. Joaquín asintió nuevamente, pero esta vez su respuesta tardó más en llegar. Sí, supongo que sí, señor. Pero la verdad es que no sé mucho sobre su historia. Solo lo compré porque me gustó el diseño. Carlos sintió como la frustración crecía dentro de él. Joaquín seguía esquivando cualquier pista que lo conectara con el reloj. Decidió que era momento de cambiar de táctica. Es curioso, dijo, con un tono más pensativo. Hace poco hablé con un amigo, un coleccionista de relojes, y me comentó que relojes como ese no suelen terminar en mercados de antigüedades comunes. Me dijo que, a menudo, provienen de subastas privadas o incluso de situaciones menos legales. Joaquín no respondió de inmediato. Durante unos segundos que parecieron eternos, Carlos observó cómo su chofer apretaba ligeramente el volante, un gesto casi imperceptible, pero suficiente para revelar la incomodidad que comenzaba a sentir. Bueno, señor, respondió Joaquín finalmente, con una voz más seria. No sabría decirle. Como le dije, lo compré hace años y no hice muchas preguntas al respecto. Carlos decidió no presionarlo más por el momento. Sabía que estaba acercándose a la verdad, pero también entendía que empujar demasiado rápido podría arruinar cualquier oportunidad de obtener una confesión. Tenía que ser paciente, dejar que la situación se desarrollara por sí misma. Esa noche, mientras Carlos se sentaba en su despacho, recibió una llamada de Adrián. El detective había seguido investigando los vínculos de Joaquín y su hermano con las redes de contrabando, y tenía más información que compartir. Carlos, tenemos algo más sólido ahora, dijo Adrián, con un tono grave. Logré rastrear algunos movimientos financieros del hermano de Joaquín, y parece que estuvo involucrado en la compra de varios objetos robados hace unos años.
Uno de esos objetos era un lote de relojes, entre ellos un Rolex muy similar al que mencionaste. Carlos sintió como su corazón se aceleraba. ¿Estás seguro?, preguntó, conteniendo la respiración. No hay pruebas definitivas todavía, pero las coincidencias son demasiadas para ignorarlas. Además, el nombre de Joaquín apareció en algunos de los registros, aunque de manera indirecta. Parece que actuaba como intermediario en algunas de las transacciones. Carlos se quedó en silencio por un momento, procesando la información. El reloj de su hijo, que había desaparecido con Manuel, ahora estaba en manos de alguien que, aparentemente, tenía conexiones con una red de contrabando. Todo comenzaba a encajar, pero todavía faltaban piezas cruciales del rompecabezas. ¿Qué sugieres que hagamos ahora?, preguntó Carlos, con la voz más firme. Debemos ser cuidadosos, respondió Adrián. Si Joaquín está involucrado, no sabemos hasta qué punto lo está, ni qué sabe sobre lo que le sucedió a Manuel. Lo mejor sería seguir monitoreando sus movimientos mientras yo investigo más sobre su hermano. Creo que estamos cerca de algo grande. Carlos asintió, aunque sabía que Adrián no podía verlo. De acuerdo. No haré nada que lo ponga en alerta, pero estaré atento. Manténme informado de cualquier novedad. Después de colgar el teléfono, Carlos se sentó en su escritorio, su mente abrumada por los descubrimientos. Aunque la verdad comenzaba a salir a la luz, todavía había demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Qué había pasado realmente con Manuel? ¿Cómo había terminado su reloj en medio de una red de contrabando? ¿Y qué papel jugaba Joaquín en todo esto? Mientras la noche caía y la oscuridad llenaba la habitación, Carlos hizo una promesa en silencio: no descansaría hasta descubrir toda la verdad, sin importar el costo. Los días siguientes transcurrieron con una calma aparente, pero Carlos sentía la tensión en el aire. Cada mañana, cuando Joaquín llegaba a recogerlo, Carlos se esforzaba por actuar con normalidad, aunque por dentro la desconfianza y las preguntas no dejaban de crecer. Sabía que Joaquín era la pieza clave para entender lo que realmente había sucedido con Manuel, pero aún faltaban las pruebas definitivas. Una tarde, mientras Carlos revisaba unos documentos en su despacho, Adrián lo llamó de nuevo, pero esta vez su tono era más urgente. «Carlos, tenemos que vernos», dijo Adrián, sin rodeos. «He descubierto algo que cambia todo el panorama». El corazón de Carlos dio un vuelco. «¿Qué has encontrado?», preguntó con la voz tensa. «Es mejor que lo hablemos en persona. ¿Podemos vernos esta noche en el lugar de siempre?». Carlos accedió sin dudarlo. Sabía que, si Adrián quería hablar en persona, lo que tenía que decir no era algo que se pudiera tratar por teléfono. Esa misma noche, Carlos condujo hasta la pequeña cafetería en las afueras de la ciudad donde solían reunirse. Cuando llegó, encontró a Adrián ya sentado en una mesa en la esquina, con una expresión seria que Carlos no había visto antes. «Gracias por venir tan rápido», dijo Adrián mientras Carlos tomaba asiento. «¿Qué es lo que has descubierto?», preguntó Carlos, ansioso. Adrián respiró hondo antes de responder. «He estado siguiendo el rastro del hermano de Joaquín, y resulta que sus conexiones van mucho más allá de lo que pensábamos. Al parecer, estuvo involucrado en una red de tráfico de objetos robados que no solo se limitaba a relojes o antigüedades, sino también a personas. La red con la que trabajaba tenía lazos con organizaciones que operaban en varios países, especializándose en la trata de personas». Carlos se quedó sin aliento. «¿Trata de personas?», repitió en un susurro, como si las palabras fueran demasiado pesadas para pronunciarlas. «Sí», confirmó Adrián. «Y hay algo más. He encontrado registros de que, poco antes de la desaparición de Manuel, hubo un movimiento de personas hacia el extranjero, y algunos de esos registros coinciden con el periodo en que Manuel desapareció. No tenemos pruebas concluyentes aún, pero hay indicios de que Manuel podría haber sido capturado por esta red». Carlos sintió que el mundo a su alrededor comenzaba a desmoronarse. Durante 20 años, había vivido con la incertidumbre de no saber qué le había pasado a su hijo, y ahora, la posibilidad de que hubiera sido víctima de una red de trata lo llenaba de un horror que no podía describir. «¿Crees que Joaquín sabía de esto?», preguntó Carlos, su voz quebrándose por la mezcla de angustia y rabia. «Es difícil decirlo», respondió Adrián, con tono cauteloso. «Joaquín podría haber sido solo un peón, alguien que hacía trabajos menores para su hermano sin saber la magnitud de lo que estaba sucediendo. Pero también es posible que supiera más de lo que aparenta. Lo que sí sabemos es que el reloj de Manuel fue parte de un lote de objetos robados que circuló a través de esta red. Cómo llegó a las manos de Joaquín aún no está claro, pero estamos más cerca de descubrirlo». Carlos se pasó una mano por el rostro, tratando de asimilar la gravedad de la situación. La desaparición de Manuel había sido un golpe devastador para él y su esposa, pero la idea de que su hijo hubiera sido capturado y explotado durante años era una realidad demasiado cruel para enfrentar.
¿Qué hacemos ahora?, preguntó, con un tono más sombrío. Seguimos adelante, respondió Adrián. Necesito más tiempo para rastrear los movimientos de Joaquín y su hermano. Si están involucrados en esta red, habrá alguna prueba. Lo más importante ahora es que no te precipites. No enfrentes a Joaquín todavía. Si él está relacionado con todo esto, podría asustarse y desaparecer. Necesitamos jugar nuestras cartas con inteligencia. Carlos asintió lentamente. Sabía que Adrián tenía razón. La rabia y el deseo de confrontar a Joaquín eran abrumadores, pero necesitaba mantener la cabeza fría si quería llegar al fondo de la verdad. Está bien, dijo finalmente. Haré lo que sea necesario, pero tenemos que resolver esto cuanto antes. No puedo seguir viviendo con esta incertidumbre. Adrián le dio una palmadita en el hombro, un gesto de comprensión. Lo resolveremos, Carlos. Te lo prometo. Esa noche, Carlos regresó a su mansión, pero el alivio que esperaba sentir no llegó. Se sentó en su despacho, rodeado de fotos de Manuel, recordando los días en que su hijo todavía estaba a su lado, lleno de vida y de sueños. Ahora, con la nueva información, todo parecía teñido de sombras. Si Manuel había sido víctima de esta red, eso significaba que podía estar en cualquier parte del mundo, o peor aún, que tal vez ya no estaba con vida. El reloj, ese pequeño objeto que había desatado una avalancha de recuerdos y sospechas, se había convertido en la clave para resolver un misterio mucho más oscuro de lo que Carlos había imaginado. Pasaron varias semanas, y Adrián continuaba investigando. Cada día, Carlos se esforzaba por mantener la calma cuando estaba cerca de Joaquín, pero cada vez que veía el reloj en su muñeca, sentía una ira creciente. Sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentarlo. Una mañana, mientras Carlos estaba en su oficina, Adrián lo llamó nuevamente. Carlos, encontré algo importante, dijo Adrián, con un tono urgente. Necesito que nos veamos hoy mismo. Sin hacer preguntas, Carlos aceptó. Cuando se encontraron, Adrián llevaba consigo una carpeta gruesa llena de documentos. He descubierto la conexión que buscábamos, dijo, colocando la carpeta frente a Carlos. Encontré registros de una transacción que involucra al hermano de Joaquín y una red de contrabando internacional. Entre los objetos vendidos está el Rolex que pertenecía a Manuel. Pero eso no es lo más importante. También encontré evidencias de que Manuel podría haber sido vendido como parte de una operación de tráfico de personas. Carlos sintió como si le faltara el aire. Cada palabra de Adrián golpeaba con la fuerza de un martillo. ¿Dónde está?, preguntó con la voz temblorosa. ¿Sabes dónde está mi hijo? Adrián lo miró con tristeza. No lo sé aún, pero estoy cerca. He localizado a algunos de los intermediarios que podrían tener información sobre su paradero. Solo necesito un poco más de tiempo. Carlos asintió, intentando contener las lágrimas. Por primera vez en años, había una posibilidad real de que su hijo estuviera vivo. Pero con esa posibilidad venía una realidad aterradora. Si Manuel había sido víctima de esta red, ¿en qué condiciones lo encontraría? Esa noche, mientras Carlos se preparaba para enfrentar lo que estaba por venir, hizo una promesa a sí mismo. Sin importar lo que costara, encontraría a su hijo y desmantelaría a todos los que habían participado en su desaparición. El reloj ya no era solo un símbolo de su vínculo con Manuel, ahora era una pista vital para resolver un crimen que había permanecido en las sombras durante 2 décadas. La verdad estaba cerca, pero Carlos sabía que el camino para llegar a ella sería más oscuro de lo que había imaginado. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones para Carlos. La posibilidad de que su hijo Manuel estuviera vivo era a la vez un faro de esperanza y una carga insoportable. ¿Cómo habría sobrevivido todo este tiempo? ¿Qué le habrían hecho? Las preguntas le carcomían el alma, y aunque Adrián estaba cada vez más cerca de desentrañar la verdad, la espera era una agonía. Una mañana, mientras Carlos se encontraba en su despacho, revisando unos informes que le costaba concentrarse en leer, su teléfono vibró. Era un mensaje de Adrián: he localizado a alguien que podría tener información sobre Manuel. Nos vemos esta tarde. Carlos sintió como su corazón aceleraba. Esta era la oportunidad que había estado esperando, y aunque la ansiedad lo consumía, también había en su interior una determinación férrea. Fuera lo que Adrián hubiera descubierto, Carlos estaba listo para enfrentarlo. La reunión tuvo lugar en una pequeña oficina privada que Adrián había alquilado para evitar levantar sospechas. Al llegar, Carlos encontró a Adrián esperándolo con un hombre de mediana edad, de aspecto cansado y nervioso, que evitaba el contacto visual. Adrián se levantó y saludó a Carlos con una mirada que decía más de lo que las palabras podían expresar. Algo grande estaba a punto de revelarse. Carlos, te presento a Enrique, dijo Adrián, señalando al hombre. Enrique trabajó durante un tiempo con la red de contrabando de la que hemos hablado.
Se ha ofrecido a darnos información a cambio de protección. Carlos lo miró fijamente, con la mezcla de ira y esperanza latiendo en su pecho. ¿Sabes algo de mi hijo? Preguntó sin rodeos, su voz entrecortada por la emoción. Enrique tragó saliva, claramente incómodo, y asintió lentamente. Yo, no estoy seguro de todo, pero sí recuerdo a un joven que fue traído hace muchos años, alrededor del tiempo en que su hijo desapareció. No lo conocí personalmente, pero los que estaban en los niveles más altos de la red hablaban de un chico que habían conseguido. Decían que era un buen activo, por su juventud, que había sido vendido a un grupo en el extranjero. Las palabras de Enrique flotaban en el aire, cada una de ellas un golpe para Carlos. Sabía que Manuel podía haber sido víctima de la red, pero escucharlo con tanta crudeza hacía que el dolor fuera insoportable. ¿Dónde? Preguntó Carlos, su voz endurecida, conteniendo la desesperación que amenazaba con desbordarse. ¿Dónde lo llevaron? Lo que escuché fue que lo vendieron a una organización en Europa del Este, respondió Enrique, bajando la vista. No sé exactamente dónde, pero era común que enviaran a personas a países como Rusia o Ucrania. Al principio, era común que desaparecieran sin dejar rastro. Muchos no sobrevivían, pero, también había quienes conseguían escapar o ser rescatados por otros grupos. Carlos se quedó en silencio, asimilando lo que acababa de escuchar. Europa del Este. Esa región se había convertido en el nuevo centro de su dolor. Sabía que Adrián había seguido algunas pistas en esa dirección, pero ahora tenía algo más concreto. Aunque la información era vaga, representaba una nueva dirección, una oportunidad para llegar a Manuel. Necesito que encuentres a esas personas, dijo Carlos, mirando a Adrián con una determinación renovada. Si mi hijo está en algún lugar de Europa, quiero saberlo. No importa cuánto cueste. Adrián asintió, consciente de la urgencia de la situación. Voy a hacer todo lo posible, Carlos, respondió con firmeza. Esta información nos da un punto de partida. Puedo utilizar mis contactos para rastrear las redes de trata en esa región. Pero tenemos que ser muy cautelosos. Estas organizaciones no se toman bien que alguien intente interferir en sus negocios. Carlos sabía que estaba entrando en un territorio peligroso, pero la vida de su hijo estaba en juego, y no había vuelta atrás. Su mente ya estaba buscando alternativas, planes de acción. ¿Cuánto tiempo más podría Manuel haber sobrevivido en ese entorno? La angustia de no saber en qué estado se encontraba su hijo lo consumía, pero la idea de que todavía podría estar vivo le daba la fuerza para seguir adelante. Al día siguiente, Carlos se reunió con Adrián para planificar el siguiente paso. El detective había logrado rastrear algunos contactos en Europa del Este, personas que podrían tener información sobre las operaciones de tráfico en la región. Hay una persona en Ucrania, dijo Adrián, mostrando un mapa con varias ubicaciones marcadas. Un antiguo miembro de la red que podría tener información valiosa. Se llama Nikolai y ha trabajado como intermediario en varias operaciones. Si hay alguien que sabe algo sobre los destinos de las víctimas, es él. Pero contactarlo será arriesgado. Se esconde en una ciudad al borde de la guerra, y no será fácil llegar a él. Carlos no lo dudó ni un segundo. Lo haremos. Voy contigo. Adrián lo miró con cautela, sabiendo que convencer a Carlos de no involucrarse directamente sería imposible. Está bien, pero tienes que entender que esto no será sencillo ni seguro. No estamos lidiando solo con criminales comunes. Estas personas no dudarán en eliminar a cualquiera que interfiera con sus negocios. Lo sé, respondió Carlos, con la mirada fija en el mapa. Pero no me importa el peligro. Estoy dispuesto a arriesgarlo todo para encontrar a mi hijo. Las semanas que siguieron estuvieron marcadas por la planificación meticulosa del viaje. Carlos y Adrián sabían que no podían actuar de manera impulsiva, y que debían entrar en Ucrania con discreción. Las tensiones políticas en la región solo complicaban las cosas, pero Carlos no se desanimó. Cada vez que sentía que la incertidumbre lo aplastaba, pensaba en Manuel, en su hijo, y en la posibilidad de reunirse con él. El día de la partida finalmente llegó. Carlos y Adrián viajaron a Ucrania bajo identidades falsas, fingiendo ser empresarios que buscaban oportunidades de inversión en la región. La ciudad a la que se dirigían estaba bajo la sombra de la guerra, y el miedo y la tensión se respiraban en el aire. Una vez en la ciudad, Adrián contactó con un intermediario local que los llevaría hasta Nikolai. El hombre, un ucraniano corpulento con cicatrices en el rostro, les advirtió de los peligros de intentar acercarse a alguien como Nikolai. Es un hombre paranoico y violento, dijo el intermediario mientras conducía por las calles destrozadas de la ciudad. Si siente que lo están traicionando, los matará sin pensarlo dos veces. Carlos escuchaba, pero su mente estaba en otra parte. Nada de eso importaba. Todo lo que importaba era encontrar a Nikolai y descubrir la verdad sobre Manuel.
Finalmente, llegaron a un edificio en ruinas a las afueras de la ciudad. El intermediario los dejó en la entrada, advirtiéndoles una vez más que fueran cautelosos. Carlos y Adrián subieron las escaleras destartaladas hasta llegar al piso donde se encontraba Nicolai. Tocaron la puerta y esperaron. Después de unos segundos, un hombre alto y robusto abrió la puerta, con una pistola visible en la cintura. Sus ojos fríos y calculadores los evaluaron rápidamente. ¿Qué quieren?, preguntó con voz áspera. Adrián dio un paso adelante, mostrándole que no tenían intenciones hostiles. Estamos buscando información, dijo. Sabemos que trabajaste con la red de tráfico, y creemos que podrías tener datos sobre alguien que desapareció hace años. Nicolai los miró con desconfianza, pero no cerró la puerta. Después de unos segundos de silencio, hizo un gesto para que entraran. Hablen rápido, dijo, cerrando la puerta tras ellos. Carlos sintió como su corazón latía con fuerza. Estaba a punto de descubrir si su hijo seguía vivo o si el destino le había arrebatado a Manuel para siempre. Carlos y Adrián entraron en el oscuro y destartalado apartamento. El ambiente era opresivo, y el silencio solo se rompía por el leve crujido del suelo bajo sus pies. Nicolai, de mirada fría y calculadora, los condujo hacia una pequeña mesa en la que apenas cabía una botella de vodka medio vacía y algunos papeles dispersos. Sin decir una palabra, se sentó y señaló las sillas frente a él, invitándolos a que hicieran lo mismo. Carlos sintió como el aire en la habitación se hacía más denso. Sabía que estaba a punto de descubrir algo crucial sobre Manuel, y su corazón latía con una mezcla de ansiedad y miedo. Adrián fue el primero en romper el silencio. Estamos buscando a un joven que desapareció hace unos 20 años. Sabemos que tuviste conexiones con una red de tráfico de personas en Europa del Este. Creemos que podrías tener información sobre su paradero. Nicolai los miró con una expresión vacía, como si evaluara la situación. Bebió un trago de vodka y luego dejó el vaso sobre la mesa con un golpe seco. He tratado con muchos, dijo finalmente, su voz áspera. No siempre recuerdo a todos, pero si tienes algo de valor para mí, tal vez pueda recordar. Adrián sacó un sobre de su bolsillo y lo deslizó sobre la mesa. El sonido del papel al moverse rompió el tenso silencio. Nicolai lo tomó, lo abrió y revisó su contenido. Después de unos segundos, asintió, satisfecho. Está bien, hablaré, dijo, volviendo a dejar el sobre la mesa. Hace muchos años, trabajaba para una red que se encargaba de mover personas y bienes a través de Europa. Era un negocio sucio, pero lucrativo. Recuerdo que, en una ocasión, trajeron a un chico joven. No era común que trajeran a alguien tan joven. Tenía unos 18 o 19 años, si mal no recuerdo. Lo llamaban el chico especial, porque alguien estaba dispuesto a pagar una fortuna por él. Carlos sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Todo coincidía con la edad que Manuel tenía cuando desapareció. Trató de contener su emoción, pero sus manos temblaban ligeramente. ¿A dónde lo llevaron?, preguntó, su voz más baja de lo que hubiera querido. Nicolai se recostó en su silla, como si estuviera disfrutando del control que tenía sobre la situación. Lo último que supe es que lo enviaron a un comprador en Rusia, continuó. Un tipo con mucho dinero, pero con un negocio turbio. No sé qué fue de él después de eso. La red se disolvió poco después de que vendieron al chico. Nadie volvió a hablar del tema, pero era raro. Algo en ese trato no cuadraba. ¿Qué quieres decir?, preguntó Adrián, con la mirada fija en Nicolai. Parecía que lo vendieron por algo más que simple tráfico de personas. No era solo otro trabajo. Hubo demasiados intermediarios, y el precio que pagaron fue astronómico. Parecía que había algo más detrás. Como si ese chico tuviera algún valor especial para alguien en particular. Carlos sintió un nudo en el estómago. ¿Qué podía significar eso? ¿Por qué alguien estaría dispuesto a pagar tanto por Manuel? ¿Acaso había algo más que él no sabía sobre su hijo? ¿Sabes quién era el comprador?, preguntó Carlos, haciendo un esfuerzo por mantener la calma. Nicolai negó con la cabeza. No lo sé con certeza. Solo oí rumores de que era un magnate ruso con intereses en el extranjero, pero nunca se supo su identidad real. Era muy discreto, y la gente que trabajaba para él desaparecía si hacían demasiadas preguntas. El silencio cayó sobre la habitación, pesado e inquietante. Carlos cerró los ojos por un momento, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Sabía que estaba más cerca de encontrar a Manuel, pero también se daba cuenta de que estaba entrando en un mundo mucho más peligroso del que había imaginado. ¿Hay alguna forma de rastrear a este comprador?, insistió Carlos, incapaz de dejar de luchar por cada pista. Nicolai lo miró fijamente, evaluando si valía la pena arriesgarse más. Puedo intentar contactar a algunas personas, dijo finalmente.
Pero no va a ser fácil, y menos ahora con todo el caos en esa región. Muchos han desaparecido o están muertos. Pero si ese comprador sigue vivo, y si tienes más dinero, podríamos hacer que alguien hable. Carlos asintió, sabiendo que no tenía opción. Lo arriesgaría todo por una pista más, una oportunidad más de encontrar a su hijo. Adrián intervino, notando que Carlos estaba emocionalmente agotado. Tendremos el dinero, dijo, mirando a Nikolai. Pero necesitamos resultados, y rápido. Nikolai asintió, satisfecho. Les daré lo que pueda, pero no esperen milagros. Estos tipos no son fáciles de encontrar. Los que saben demasiado no sobreviven por mucho tiempo. Con esa última advertencia, Carlos y Adrián se levantaron de la mesa, listos para irse. Nikolai los siguió hasta la puerta, y antes de que salieran, les dirigió una última mirada. Si realmente encuentran a ese hombre, tengan cuidado, dijo en voz baja. Los que buscan demasiado en este mundo a veces no vuelven. Esa noche, de regreso en su hotel, Carlos no pudo dormir. La información que había obtenido de Nikolai le daba algo de esperanza, pero también lo aterrorizaba. Si Manuel estaba en manos de alguien tan peligroso, ¿en qué condiciones lo encontrarían? Y lo más inquietante de todo, ¿por qué su hijo, un joven común, había sido tan valioso para ese comprador? Adrián, sentado junto a la ventana, observaba cómo las luces de la ciudad titilaban en la distancia. Estamos más cerca, Carlos, dijo en voz baja. Pero también más cerca del peligro. Tenemos que estar preparados para lo que venga. Carlos asintió, pero sus pensamientos estaban en otro lugar. Imaginaba a Manuel, a su hijo, perdido en algún rincón oscuro del mundo, esperando ser encontrado. No sabía cuánto más podría soportar esta incertidumbre, pero estaba decidido a seguir adelante. A la mañana siguiente, Adrián recibió un mensaje de Nikolai, había encontrado a alguien que podía dar más información sobre el comprador ruso. Los detalles eran escasos, pero lo que sí sabían era que este hombre había tenido varios nombres falsos y que su poder alcanzaba a las más altas esferas. El viaje a Rusia parecía inevitable. El tiempo se estaba agotando, y Carlos sabía que si quería salvar a Manuel, tendría que enfrentarse al último desafío, enfrentarse cara a cara con el hombre que había tomado a su hijo. El viaje a Rusia marcó el inicio de la fase más peligrosa de la búsqueda de Carlos. Él y Adrián sabían que se estaban adentrando en un territorio oscuro y lleno de riesgos, pero no había otra opción. Carlos estaba decidido a encontrar a Manuel, sin importar el costo. Con la información de Nikolai, tenían un punto de partida, pero el misterio alrededor del comprador ruso, su identidad y su interés en Manuel, hacía que el desafío fuera más grande de lo que nunca imaginó. Llegaron a Moscú bajo la cubierta de la discreción. Adrián, siempre meticuloso, había organizado el viaje bajo identidades falsas y utilizando contactos que le permitirían moverse sin llamar la atención. Sabían que si el misterioso comprador ruso se enteraba de su presencia, las consecuencias serían desastrosas. Se instalaron en un hotel modesto en el centro de la ciudad, donde los dos hombres comenzaron a planear sus próximos movimientos. Nikolai había logrado contactar a un intermediario que, aparentemente, había trabajado con el comprador en el pasado. Este hombre, llamado Oleg, vivía en las afueras de Moscú, y aunque había sido difícil localizarlo, accedió a reunirse con ellos, siempre y cuando recibiera un pago por adelantado. Adrián y Carlos sabían que esto sería peligroso. Oleg era un hombre que había trabajado al margen de la ley, y no podían confiar completamente en él, pero era su única pista sólida hasta el momento. La reunión se organizó para la noche siguiente en un bar poco concurrido en las afueras de la ciudad. Cuando llegaron, Carlos sintió como la tensión en el ambiente se intensificaba. Las luces tenues del bar, el humo denso y la presencia de hombres de aspecto duro en las mesas cercanas aumentaban la sensación de peligro. Oleg llegó poco después, un hombre corpulento y de rostro endurecido por los años en el submundo criminal. Se sentó frente a Carlos y Adrián sin decir una palabra al principio, evaluándolos con la mirada. Quiero que esto sea rápido, dijo Oleg, en un ruso seco que Adrián tradujo al instante. No me gustan las preguntas, y menos cuando se trata de temas de hace tanto tiempo. Carlos, consciente de que no había tiempo que perder, fue directo al grano. Estamos buscando a un joven que desapareció hace 20 años. Fue vendido a un comprador en Rusia, un hombre poderoso. Creemos que tú trabajaste para ese comprador y que tienes información sobre él. Necesitamos saber dónde está. Oleg rió ligeramente, pero era una risa amarga, sin humor. ¿20 años? Repitió. Las cosas cambian rápido en este mundo. Los chicos que vendían entonces no suelen vivir mucho. ¿Qué te hace pensar que este chico sigue vivo? Carlos apretó los puños bajo la mesa, tratando de mantener la compostura. Necesito respuestas, no suposiciones. Sabemos que ese comprador pagó una fortuna por él.
Hay algo en este joven que lo hacía especial. Dime lo que sabes y te pagaré bien. Oleg se inclinó hacia adelante, su mirada fija en Carlos. Ese chico, dijo lentamente. Lo recuerdo. No era como los demás. Los que lo vendieron a mi jefe hablaban de él como si fuera algo más que una simple mercancía. No sé qué tenía, pero sé que mi jefe estaba obsesionado con él. Lo llevó a una propiedad en los Urales, un lugar apartado, donde nadie preguntaba nada. Nadie volvió a verlo. El corazón de Carlos se aceleró. Finalmente, tenían una ubicación. ¿Tu jefe? Preguntó Adrián. ¿Cómo lo localizamos ahora? Oleg se recostó en su silla, mirando hacia la puerta del bar como si sopesara qué hacer. No se puede localizar. Está muerto. Fue asesinado hace 10 años en una operación de la policía. Pero su red sigue viva. Algunos de los hombres que trabajaban para él aún manejan sus negocios, pero encontrar a alguien dispuesto a hablar será difícil. Carlos se sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. El hombre que había comprado a su hijo estaba muerto, pero eso no significaba que el rastro se hubiera enfriado. La red seguía activa, y las personas que aún estaban involucradas podían saber qué había pasado con Manuel. Llévanos a esa propiedad, dijo Carlos con firmeza, sin dudar. Oleg lo miró fijamente, sorprendido por la demanda. ¿Estás loco? Respondió, sacudiendo la cabeza. Esa zona está controlada por los restos de la red. Si te ven ahí, no saldrás vivo. Carlos no se inmutó. Dime dónde está, y el resto lo resolveré yo. Adrián puso una mano sobre el brazo de Carlos, tratando de calmarlo. Tenemos que ser inteligentes, susurró Adrián. No podemos precipitarnos y arruinar todo. Pero Carlos estaba decidido. Sabía que cada minuto contaba, y si su hijo estaba en ese lugar, no podía esperar más. Oleg finalmente cedió, dándoles la ubicación exacta de la propiedad en los Urales, aunque dejó claro que no podía garantizar su seguridad. Al día siguiente, Carlos y Adrián partieron hacia los Urales, acompañados por un contacto local que los ayudaría a moverse sin ser detectados. El viaje fue largo y peligroso. Las carreteras se volvían cada vez más inhóspitas, y el frío aumentaba a medida que se adentraban en la región montañosa. Las historias sobre la brutalidad de la red de tráfico resonaban en la mente de Carlos, pero nada de eso importaba. Lo único que le importaba era Manuel. Cuando llegaron a las inmediaciones de la propiedad, se detuvieron en un bosque cercano para observar desde la distancia. Era un edificio grande, con altos muros y guardias armados patrullando la entrada. Carlos sintió un nudo en el estómago al ver el lugar. Todo en él gritaba peligro, pero también sabía que ahí podría estar la clave para encontrar a su hijo. ¿Cómo entraremos?, preguntó Carlos, mirando a Adrián. El detective evaluaba la situación con calma, pero Carlos sabía que también estaba preocupado. Tendremos que hacerlo con sigilo, respondió Adrián. No podemos enfrentarnos a todos esos guardias. Necesitamos encontrar un punto débil. Con la ayuda del contacto local, encontraron una pequeña entrada lateral que usaban los empleados del lugar. Esa sería su única oportunidad para entrar sin ser vistos. Esa noche, bajo la cobertura de la oscuridad, Carlos y Adrián se acercaron a la propiedad. Cada paso era un riesgo, pero Carlos no sentía miedo. Solo podía pensar en Manuel, y en que, después de tantos años, finalmente estaba cerca de la verdad. Con sigilo, lograron infiltrarse en la propiedad. Moviéndose entre sombras, llegaron a un área de almacenamiento que parecía estar abandonada. Adrián revisaba los alrededores, pero todo estaba en silencio. Aquí es donde debemos empezar a buscar, susurró Adrián. Si tu hijo estuvo aquí, algo debe haber quedado. Carlos asintió, su corazón latiendo con fuerza. Estaba más cerca que nunca de descubrir el destino de Manuel. Pero mientras avanzaban en la oscuridad, una sensación de peligro inminente crecía dentro de él. Sabía que, si eran descubiertos, no habría marcha atrás. El momento de la verdad había llegado. Carlos y Adrián se movían con cautela dentro del complejo, las sombras los envolvían mientras avanzaban entre los viejos edificios de la propiedad. Los ecos de sus pasos resonaban en los pasillos vacíos, y aunque todo parecía tranquilo, Carlos no podía sacudirse la sensación de que los observaban. Sabía que estaban en territorio enemigo, y que un solo error podría costarles la vida. Llegaron a lo que parecía ser un almacén abandonado, con estantes llenos de cajas polvorientas y equipos oxidados. Adrián inspeccionaba cuidadosamente cada rincón, en busca de cualquier pista que les pudiera indicar dónde había estado Manuel. Carlos, por su parte, trataba de contener su nerviosismo, pero su mente seguía en una espiral de recuerdos y temores. ¿Podría Manuel haber pasado años en ese lugar, prisionero de una red que traficaba con seres humanos? La incertidumbre lo desgarraba por dentro.
Aquí, susurró Adrián, deteniéndose frente a una puerta metálica al fondo del almacén. Esto parece una entrada a las zonas restringidas. Tal vez haya algo detrás. Carlos asintió y se acercó a la puerta. Estaba oxidada y vieja, pero aún mantenía un cerrojo que parecía funcionar. Con cuidado, Adrián sacó una ganzúa de su bolsillo y comenzó a trabajar en la cerradura. El sonido del metal raspando el mecanismo llenaba el silencio, y Carlos vigilaba los alrededores, temeroso de que en cualquier momento fueran descubiertos. Finalmente, la cerradura cedió con un clic, y Adrián empujó la puerta. Del otro lado, un pasillo oscuro y estrecho se extendía hacia el interior del edificio. El olor a humedad y encierro era abrumador, y el ambiente se sentía pesado, como si el aire mismo llevara consigo el peso de los años de secretos guardados en ese lugar. Sigamos, dijo Carlos, apretando los puños. Mientras avanzaban, el pasillo se hacía cada vez más claustrofóbico. Las paredes estaban cubiertas de manchas de moho y el suelo crujía bajo sus pies. Carlos notaba que el ambiente cambiaba a medida que se adentraban más, las luces tenues apenas iluminaban el camino, y el frío se volvía más intenso. Finalmente, llegaron a una puerta de metal mucho más robusta que las anteriores. Adrián se detuvo, observando los alrededores antes de intentar abrirla. Había cámaras en la esquina del techo, pero parecía que ya no funcionaban. Era como si esa parte del edificio hubiera sido abandonada hace años, sin embargo, algo en la atmósfera les decía que no todo estaba en desuso. Este debe ser el lugar, murmuró Adrián. Si Manuel estuvo aquí, seguramente hay algo tras esta puerta. Carlos sintió como la tensión en su pecho aumentaba. Este era el momento que había esperado durante tantos años. Con un nudo en la garganta, miró a Adrián mientras el detective trabajaba una vez más en la cerradura. Esta vez, el proceso fue más rápido. Con un giro final, la puerta se abrió, revelando una habitación oscura y fría. Carlos entró primero, sus ojos acostumbrándose a la oscuridad mientras miraba alrededor. Lo que vio lo dejó sin aliento. La habitación estaba llena de celdas, pequeñas y estrechas, con barrotes oxidados. Había restos de camas improvisadas y ropa vieja esparcida por el suelo. Era evidente que en algún momento había sido utilizada para mantener a personas cautivas. Dios mío, susurró Carlos, caminando hacia una de las celdas. ¿Pudo Manuel haber estado aquí? Adrián encendió una linterna y comenzó a inspeccionar la sala. A medida que la luz iluminaba el espacio, descubrieron algo aún más inquietante. En una de las paredes, garabateado con lo que parecía ser una piedra, había un nombre. Manuel. Carlos se quedó paralizado al ver el nombre de su hijo escrito en la pared. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y su respiración se aceleró. Manuel había estado ahí. Había estado cautivo en ese lugar, y había dejado su nombre como una marca de su existencia, una súplica de ayuda que había permanecido sin respuesta durante años. Manuel, murmuró Carlos, su voz quebrada por la emoción. Adrián se acercó, observando la inscripción con gravedad. Esto confirma que estuvo aquí, dijo con tono sombrío. Pero necesitamos saber más. ¿Por qué lo mantuvieron en este lugar y qué pasó después? Carlos, luchando por contener las lágrimas, se acercó a otra celda, buscando más pistas. En una de las esquinas encontró algo que lo dejó helado, una pulsera de cuero que reconoció de inmediato. Era la pulsera que Manuel había llevado desde niño, un regalo de su madre. La sostuvo entre sus manos, el corazón roto por el sufrimiento que su hijo debió haber experimentado en ese lugar. Lo encontraremos, Carlos, dijo Adrián, colocando una mano firme en su hombro. Estamos más cerca que nunca. Justo en ese momento, el sonido de pasos pesados resonó en el pasillo. Ambos hombres se quedaron quietos, sus corazones latiendo con fuerza. Habían sido descubiertos. Adrián apagó la linterna de inmediato y se movió hacia la puerta para escuchar. Vienen por aquí, susurró Adrián, sacando su pistola y preparándose para lo peor. Carlos sintió como el pánico lo invadía, pero también sabía que no podía permitirse fallar ahora. No podían dejar que los atraparan, no cuando estaban tan cerca de descubrir qué le había pasado a Manuel. Las sombras de los guardias se proyectaban en la entrada de la sala. No había tiempo para escapar. Rápido, escóndete, murmuró Adrián, señalando una esquina oscura de la habitación. Carlos y Adrián se agacharon detrás de unas cajas, conteniendo la respiración mientras los guardias entraban en la sala. Eran dos, armados y con linternas, inspeccionando el lugar. ¿Viste algo?, preguntó uno de ellos en ruso. Nada aquí, respondió el otro, moviendo la linterna por la habitación, pero sin encontrar nada sospechoso. Carlos observaba con el corazón en la garganta, sabiendo que si los descubrían, sería el fin. Los guardias revisaron la sala durante unos minutos, pero no parecían encontrar nada inusual.
Finalmente, uno de ellos se encogió de hombros y murmuró algo en voz baja, indicándole al otro que salieran. Después de lo que pareció una eternidad, ambos se marcharon. Carlos dejó escapar el aire que había estado conteniendo, y Adrián se incorporó, con el rostro serio. Eso estuvo demasiado cerca, dijo Adrián, ajustando su chaqueta. Tenemos que salir de aquí antes de que vuelvan. Carlos asintió, todavía con la pulsera de Manuel en la mano. ¿Pero, a dónde?, preguntó Carlos. Sabemos que Manuel estuvo aquí, pero ahora no tenemos idea de dónde podría estar. Adrián miró a Carlos con determinación. Vamos a encontrarlo, respondió. Esto solo fue el principio. Lo que hemos descubierto aquí nos llevará al siguiente paso. Manuel dejó señales. Y con la red aún activa, alguien más debe saber a dónde lo llevaron después. Con el corazón lleno de temor y esperanza a partes iguales, Carlos supo que no había marcha atrás. Iban a encontrar a Manuel, cueste lo que cueste. Carlos y Adrián sabían que el tiempo jugaba en su contra. A pesar de haber evadido a los guardias, era solo cuestión de tiempo antes de que descubrieran su intrusión. Con la pulsera de Manuel apretada en su mano, Carlos sintió una mezcla de desesperación y determinación. Manuel había estado en ese lugar, pero ahora, la pregunta más importante era, ¿dónde estaba ahora? Tenemos que salir de aquí, susurró Adrián. Volveremos con más recursos, pero si nos descubren ahora, todo estará perdido. Carlos asintió, aunque todo su ser gritaba por seguir buscando. Sabía que Adrián tenía razón. No podían permitirse ser capturados, no cuando estaban tan cerca de desentrañar el misterio. Con pasos sigilosos, salieron del almacén y se movieron de vuelta hacia la entrada lateral por la que habían entrado. El frío de la noche se sentía más intenso ahora, como si el aire estuviera impregnado de la desesperanza que había en ese lugar. Sin embargo, Carlos mantenía la esperanza de que cada pista que descubrían los acercaba un poco más a su hijo. Una vez fuera, se alejaron lo suficiente antes de detenerse para tomar aire y reevaluar la situación. Encontramos pruebas, dijo Adrián, mientras encendía una pequeña luz para revisar la pulsera de Manuel. Ahora sabemos que estuvo allí. Pero esto nos lleva a otra pregunta, ¿por qué lo mantuvieron tanto tiempo en ese lugar? Y lo más importante, ¿a dónde lo llevaron después? Carlos no respondió de inmediato, mirando la pulsera con los ojos llenos de lágrimas. El sentimiento de impotencia lo golpeaba una vez más. Su hijo había estado tan cerca, y sin embargo, se les escapaba de las manos. Pero esa pulsera, con las marcas del paso del tiempo y del sufrimiento, era la clave para seguir adelante. Sabía que Manuel no se había rendido. Esa marca en la pared, la pulsera abandonada, eran señales de que había luchado por sobrevivir. Tiene que haber alguien que sepa algo más, dijo Carlos, su voz temblando de emoción contenida. No voy a detenerme ahora, Adrián. Si tenemos que desmantelar a toda la red, lo haremos. Adrián asintió, comprendiendo perfectamente el dolor y la determinación de su amigo. Vamos a rastrear a los que siguen activos, dijo Adrián. Sabemos que los hombres que manejaban esa red aún operan en las sombras. Tenemos que encontrar al que está a cargo ahora. Si Manuel fue trasladado, ellos deben saberlo. Volvieron a Moscú en silencio, mientras Adrián se ponía en contacto con algunos de sus informantes. Sabían que el próximo paso requeriría una investigación más profunda y peligrosas alianzas, pero estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario. Finalmente, la cerradura cedió con un clic, y Adrián empujó la puerta. Del otro lado, un pasillo oscuro y estrecho se extendía hacia el interior del edificio. El olor a humedad y encierro era abrumador, y el ambiente se sentía pesado, como si el aire mismo llevara consigo el peso de los años de secretos guardados en ese lugar. Sigamos, dijo Carlos, apretando los puños. Mientras avanzaban, el pasillo se hacía cada vez más claustrofóbico. Las paredes estaban cubiertas de manchas de moho y el suelo crujía bajo sus pies. Carlos notaba que el ambiente cambiaba a medida que se adentraban más, las luces tenues apenas iluminaban el camino, y el frío se volvía más intenso. Finalmente, llegaron a una puerta de metal mucho más robusta que las anteriores. Adrián se detuvo, observando los alrededores antes de intentar abrirla. Había cámaras en la esquina del techo, pero parecía que ya no funcionaban. Era como si esa parte del edificio hubiera sido abandonada hace años, sin embargo, algo en la atmósfera les decía que no todo estaba en desuso. Este debe ser el lugar, murmuró Adrián. Si Manuel estuvo aquí, seguramente hay algo tras esta puerta. Carlos sintió como la tensión en su pecho aumentaba. Este era el momento que había esperado durante tantos años. Con un nudo en la garganta, miró a Adrián mientras el detective trabajaba una vez más en la cerradura. Esta vez, el proceso fue más rápido. Con un giro final, la puerta se abrió, revelando una habitación oscura y fría. Carlos entró primero,
sus ojos acostumbrándose a la oscuridad mientras miraba alrededor. Lo que vio lo dejó sin aliento. La habitación estaba llena de celdas, pequeñas y estrechas, con barrotes oxidados. Había restos de camas improvisadas y ropa vieja esparcida por el suelo. Era evidente que en algún momento había sido utilizada para mantener a personas cautivas. «Dios mío», susurró Carlos, caminando hacia una de las celdas. ¿Pudo Manuel haber estado aquí? Adrián encendió una linterna y comenzó a inspeccionar la sala. A medida que la luz iluminaba el espacio, descubrieron algo aún más inquietante. En una de las paredes, garabateado con lo que parecía ser una piedra, había un nombre. Manuel. Carlos se quedó paralizado al ver el nombre de su hijo escrito en la pared. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y su respiración se aceleró. Manuel había estado ahí. Había estado cautivo en ese lugar, y había dejado su nombre como una marca de su existencia, una súplica de ayuda que había permanecido sin respuesta durante años. Manuel, murmuró Carlos, su voz quebrada por la emoción. Adrián se acercó, observando la inscripción con gravedad. Esto confirma que estuvo aquí, dijo con tono sombrío. Pero necesitamos saber más. ¿Por qué lo mantuvieron en este lugar y qué pasó después? Carlos, luchando por contener las lágrimas, se acercó a otra celda, buscando más pistas. En una de las esquinas encontró algo que lo dejó helado, una pulsera de cuero que reconoció de inmediato. Era la pulsera que Manuel había llevado desde niño, un regalo de su madre. La sostuvo entre sus manos, el corazón roto por el sufrimiento que su hijo debió haber experimentado en ese lugar. Lo encontraremos, Carlos, dijo Adrián, colocando una mano firme en su hombro. Estamos más cerca que nunca. Justo en ese momento, el sonido de pasos pesados resonó en el pasillo. Ambos hombres se quedaron quietos, sus corazones latiendo con fuerza. Habían sido descubiertos. Adrián apagó la linterna de inmediato y se movió hacia la puerta para escuchar. «Vienen por aquí», susurró Adrián, sacando su pistola y preparándose para lo peor. Carlos sintió como el pánico lo invadía, pero también sabía que no podía permitirse fallar ahora. No podían dejar que los atraparan, no cuando estaban tan cerca de descubrir qué le había pasado a Manuel. Las sombras de los guardias se proyectaban en la entrada de la sala. No había tiempo para escapar. «Rápido, escóndete», murmuró Adrián, señalando una esquina oscura de la habitación. Carlos y Adrián se agacharon detrás de unas cajas, conteniendo la respiración mientras los guardias entraban en la sala. Eran dos, armados y con linternas, inspeccionando el lugar. «¿Viste algo?», preguntó uno de ellos en ruso. «Nada aquí», respondió el otro, moviendo la linterna por la habitación, pero sin encontrar nada sospechoso. Carlos observaba con el corazón en la garganta, sabiendo que si los descubrían, sería el fin. Los guardias revisaron la sala durante unos minutos, pero no parecían encontrar nada inusual. Finalmente, uno de ellos se encogió de hombros y murmuró algo en voz baja, indicándole al otro que salieran. Después de lo que pareció una eternidad, ambos se marcharon. Carlos dejó escapar el aire que había estado conteniendo, y Adrián se incorporó, con el rostro serio. «Eso estuvo demasiado cerca», dijo Adrián, ajustando su chaqueta. «Tenemos que salir de aquí antes de que vuelvan». Carlos asintió, todavía con la pulsera de Manuel en la mano. «¿Pero, a dónde?», preguntó Carlos. «Sabemos que Manuel estuvo aquí, pero ahora no tenemos idea de dónde podría estar». Adrián miró a Carlos con determinación. «Vamos a encontrarlo», respondió. «Esto solo fue el principio. Lo que hemos descubierto aquí nos llevará al siguiente paso». Manuel dejó señales. Y con la red aún activa, alguien más debe saber a dónde lo llevaron después. Con el corazón lleno de temor y esperanza a partes iguales, Carlos supo que no había marcha atrás. Iban a encontrar a Manuel, cueste lo que cueste. Carlos y Adrián sabían que el tiempo jugaba en su contra. A pesar de haber evadido a los guardias, era solo cuestión de tiempo antes de que descubrieran su intrusión. Con la pulsera de Manuel apretada en su mano, Carlos sintió una mezcla de desesperación y determinación. Manuel había estado en ese lugar, pero ahora, la pregunta más importante era, ¿dónde estaba ahora? «Tenemos que salir de aquí», susurró Adrián. «Volveremos con más recursos, pero si nos descubren ahora, todo estará perdido». Carlos asintió, aunque todo su ser gritaba por seguir buscando. Sabía que Adrián tenía razón. No podían permitirse ser capturados, no cuando estaban tan cerca de desentrañar el misterio. Con pasos sigilosos, salieron del almacén y se movieron de vuelta hacia la entrada lateral por la que habían entrado. El frío de la noche se sentía más intenso ahora, como si el aire estuviera impregnado de la desesperanza que había en ese lugar. Sin embargo, Carlos mantenía la esperanza de que cada pista que descubrían los acercaba un poco más a su hijo. Una vez fuera,
se alejaron lo suficiente antes de detenerse para tomar aire y reevaluar la situación. Encontramos pruebas, dijo Adrián, mientras encendía una pequeña luz para revisar la pulsera de Manuel. Ahora sabemos que estuvo allí. Pero esto nos lleva a otra pregunta: ¿por qué lo mantuvieron tanto tiempo en ese lugar? Y lo más importante, ¿a dónde lo llevaron después? Carlos no respondió de inmediato, mirando la pulsera con los ojos llenos de lágrimas. El sentimiento de impotencia lo golpeaba una vez más. Su hijo había estado tan cerca, y sin embargo, se les escapaba de las manos. Pero esa pulsera, con las marcas del paso del tiempo y del sufrimiento, era la clave para seguir adelante. Sabía que Manuel no se había rendido. Esa marca en la pared, la pulsera abandonada, eran señales de que había luchado por sobrevivir. Tiene que haber alguien que sepa algo más, dijo Carlos, su voz temblando de emoción contenida. No voy a detenerme ahora, Adrián. Si tenemos que desmantelar a toda la red, lo haremos. Adrián asintió, comprendiendo perfectamente el dolor y la determinación de su amigo. Vamos a rastrear a los que siguen activos, dijo Adrián. Sabemos que los hombres que manejaban esa red aún operan en las sombras. Tenemos que encontrar al que está a cargo ahora. Si Manuel fue trasladado, ellos deben saberlo. Volvieron a Moscú en silencio, mientras Adrián se ponía en contacto con algunos de sus informantes. Sabían que el próximo paso requeriría una investigación más profunda y peligrosas alianzas, pero estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario. Después de que mi jefe murió, el trato con Manuel quedó en el limbo. Los que lo compraron lo mantuvieron oculto durante años, pero no les interesaba matarlo. Querían algo más. Lo trasladaron varias veces, pero el último lugar al que lo enviaron fue un centro de investigaciones médicas en Siberia. ¿Un centro médico?, repitió Adrián, incrédulo. ¿Qué querían de él? Ivanov volvió a sonreír, pero esta vez su expresión era más oscura. Eso es lo interesante. Al parecer, Manuel era más que un simple joven. No sé todos los detalles, pero lo que oí fue que había algo en su genética que los hacía mantenerlo con vida. No sé si están haciendo experimentos con él o si sigue vivo. Pero si sigue en ese centro, tal vez puedas averiguarlo. El mundo de Carlos se tambaleaba. Su hijo, secuestrado y utilizado por razones desconocidas durante todos estos años. No sabía si sentirse aliviado de que Manuel pudiera seguir con vida o aterrorizado de lo que habían hecho con él. ¿Dónde está ese lugar?, preguntó Carlos, con desesperación en su voz. Ivanov le lanzó una mirada evaluadora. Está bien escondido, en medio de la tundra siberiana. No es un lugar fácil de encontrar, ni fácil de acceder. Pero te daré la ubicación. Después de todo, ya no tengo interés en ese asunto. Mi negocio ha cambiado, y ese chico ya no es más que una carga para los que lo compraron. Dimitri se acercó con un papel y una pluma. Ivanov escribió algo en él y luego se lo entregó a Carlos. Aquí tienes la ubicación. Si decides ir, ten cuidado. No será una misión fácil, y dudo que estén contentos de verte. Pero quién sabe, tal vez tu hijo siga con vida. Carlos tomó el papel con manos temblorosas, sintiendo una mezcla de miedo, esperanza y desesperación. La idea de que Manuel pudiera estar vivo, pero atrapado en un lugar tan remoto y bajo condiciones tan inhumanas, lo devastaba. Pero también sabía que esta era su última oportunidad para encontrarlo. Gracias, dijo Carlos con voz ronca, guardando el papel en su chaqueta. Ivanov lo observó con una sonrisa burlona. Espero que encuentres lo que estás buscando, dijo, mientras se daba la vuelta. Pero recuerda, no siempre te gustarán las respuestas que encuentras. Con esas palabras, Ivanov y Dimitri salieron de la sala, dejándolos solos. Carlos se quedó inmóvil, sintiendo como su corazón latía con fuerza en su pecho. Adrián se acercó a él, colocando una mano en su hombro. Lo encontramos, dijo Adrián. Ahora sabemos dónde está. Carlos asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Sí, pero todavía no está a salvo. Tenemos que ir a Siberia. Lo sacaremos de allí, cueste lo que cueste. Con el papel de Ivanov en la mano, Carlos sabía que la siguiente etapa de su búsqueda sería la más peligrosa de todas. El camino hacia Siberia sería largo y traicionero, pero estaba decidido. No había marcha atrás. Manuel lo esperaba, y él no descansaría hasta traer a su hijo de vuelta. La última etapa de la búsqueda de Manuel estaba marcada por una mezcla de esperanza y terror. Carlos y Adrián sabían que viajar a Siberia no sería solo una misión peligrosa, sino también emocionalmente devastadora. Cada paso que los acercaba al centro de investigación los exponía a lo desconocido. ¿Qué habían hecho con Manuel? ¿Cómo había sobrevivido? Y lo más inquietante, ¿en qué condiciones lo encontrarían? El viaje fue largo y agotador.
Volaron hacia Novosibirsk, una de las ciudades más grandes de Siberia, y desde allí, utilizaron un contacto local para conseguir transporte y guías hacia las regiones más remotas. Sabían que el lugar al que se dirigían no era accesible fácilmente, pero también sabían que el tiempo era crucial. Cuanto más esperaran, más peligroso sería para Manuel, si es que seguía vivo. Condujeron durante días a través de paisajes desolados, montañas cubiertas de nieve y kilómetros interminables de tundra helada. Cada noche, el frío penetraba hasta los huesos, pero la mente de Carlos estaba demasiado centrada en su misión como para prestar atención al cansancio. Sabía que la promesa de encontrar a su hijo era lo único que lo mantenía en pie. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron a las inmediaciones del centro de investigación que Ivanov les había indicado. Desde lejos, el lugar parecía una simple instalación industrial, pero Adrián, siempre cauteloso, sabía que debía estar fuertemente vigilada. Era un edificio de concreto, rodeado por altos muros y alambres de púas, como una prisión más que como un laboratorio. No había señales evidentes de guardias, pero ambos sabían que la seguridad estaba oculta a la vista. No va a ser fácil entrar ahí, murmuró Adrián mientras observaban el lugar desde la ladera de una colina cercana. Tenemos que encontrar una forma de infiltrarnos sin ser detectados. Carlos, cuya mente solo estaba enfocada en Manuel, respondió sin dudar. No importa lo difícil que sea, tenemos que hacerlo. Si Manuel está ahí, no me iré sin él. Pasaron horas observando los patrones de movimiento alrededor de la instalación. Adrián, con su experiencia en operaciones encubiertas, identificó una pequeña entrada lateral utilizada por los trabajadores del lugar. Era su única oportunidad para infiltrarse sin levantar sospechas. Cuando cayó la noche y la oscuridad cubrió el paisaje, Carlos y Adrián se movieron con sigilo hacia la entrada lateral. Cada paso estaba cargado de tensión, sabiendo que un solo error podía costarles la vida. Llegaron a la entrada y, utilizando las herramientas que Adrián había traído, lograron forzar la cerradura sin hacer ruido. Dentro, el ambiente era opresivo. Los pasillos eran largos y fríos, y el eco de sus pasos parecía retumbar con fuerza en sus oídos. Avanzaban despacio, buscando cualquier señal que pudiera indicar dónde estaban reteniendo a Manuel. Adrián llevaba un mapa rudimentario que había conseguido de uno de sus contactos, pero sabían que muchas de las zonas no estarían marcadas. Tiene que estar en una de las áreas más aisladas, susurró Adrián. Los lugares como este no mantienen a sus activos a la vista. Seguramente estará en una de las zonas más restringidas. Carlos apenas podía contener su ansiedad. Cada puerta que pasaban, cada sombra que veían, lo hacía sentir más cerca de la verdad, pero también más aterrorizado de lo que encontraría. Finalmente, después de recorrer lo que parecían interminables corredores, llegaron a una puerta metálica reforzada, custodiada por un panel de acceso digital. Sabían que detrás de esa puerta debía estar algo importante. Adrián observó el panel, consciente de que romper el código de acceso sería complicado. Esto va a tardar un poco, murmuró Adrián mientras trabajaba en el panel con destreza. Carlos, por su parte, se mantenía vigilante, con el corazón en la garganta. Sabía que cuanto más tiempo pasaran allí, más se arriesgaban a ser descubiertos. Pero algo en su interior le decía que esa puerta era la clave. Después de varios minutos, el panel emitió un clic y la luz verde se encendió. Lo tengo, dijo Adrián con satisfacción, mientras empujaba la puerta para abrirla. Al entrar, fueron recibidos por un frío aún más intenso, como si la temperatura hubiera caído varios grados en ese lugar. Lo primero que vieron fue una sala de observación, con monitores que mostraban imágenes de varias celdas pequeñas, cada una ocupada por personas que parecían estar bajo efectos sedantes. Al fondo, Carlos reconoció algo que lo dejó sin aliento. Uno de los monitores mostraba a un hombre en una de las celdas, sentado en el suelo, con la cabeza baja y el cuerpo visiblemente debilitado. «Manuel», exclamó Carlos, sintiendo como su corazón se aceleraba al ver a su hijo después de tantos años. Adrián observó la pantalla con cautela. «No podemos estar seguros de que sea él hasta que lo veamos en persona», dijo, aunque sabía que Carlos tenía razón. El monitor mostraba el número de la celda, y ambos se movieron rápidamente por los pasillos hacia la ubicación indicada. Cada paso era una mezcla de esperanza y miedo. ¿Qué le habrían hecho a Manuel durante todos estos años? ¿En qué condiciones lo encontrarían? Llegaron finalmente a la celda indicada. La pequeña ventana en la puerta les permitió ver dentro. El hombre, con la cabeza baja, respiraba de forma débil y errática. Carlos sabía, con solo una mirada, que era su hijo. Reconocía las facciones de Manuel, aunque su rostro estaba cubierto por el paso del tiempo y el sufrimiento. «Es él», susurró Carlos, con lágrimas en los ojos. Adrián trabajó rápidamente para abrir la puerta. Cuando ésta se abrió, Carlos entró corriendo hacia su hijo.
Manuel, delgado y débil, levantó la cabeza con dificultad, sus ojos apenas enfocándose en la figura frente a él. «Papá», murmuró Manuel, su voz rota por el dolor y el cansancio. Carlos cayó de rodillas junto a él, rodeándolo con los brazos mientras las lágrimas corrían por su rostro. «Manuel, hijo, te encontré», dijo Carlos, su voz temblando por la emoción. «Estoy aquí, te voy a sacar de aquí». Manuel intentó sonreír, pero su cuerpo estaba demasiado débil. Carlos podía sentir la fragilidad de su hijo, el peso de los años de sufrimiento. No sabía exactamente qué le habían hecho, pero sabía que lo peor había quedado atrás. Ahora, su única misión era sacarlo de ese infierno. «Tenemos que salir rápido», dijo Adrián, vigilando el pasillo. «No podemos quedarnos aquí mucho tiempo». Carlos asintió y, con mucho esfuerzo, ayudó a Manuel a levantarse. Juntos, comenzaron a caminar hacia la salida, aunque cada paso era una lucha para Manuel. Carlos lo sostenía con fuerza, decidido a no dejar que nada más se interpusiera entre ellos. Sin embargo, justo cuando llegaron a la salida, se escuchó el eco de pasos acercándose rápidamente. Los guardias habían descubierto su infiltración. Adrián sacó su pistola, preparándose para el enfrentamiento. «Rápido, Carlos», gritó Adrián. «Tenemos que movernos». Carlos, con Manuel apoyado en él, corrió lo más rápido que pudo. Sabía que estaban siendo perseguidos, pero también sabía que, después de todo lo que habían pasado, no podían rendirse ahora. El ruido de disparos resonó en el pasillo, pero Adrián cubría su retirada. Cada paso los acercaba más a la libertad, a la posibilidad de escapar de ese lugar infernal. Cuando finalmente llegaron a la entrada lateral, Adrián cubrió la salida mientras Carlos ayudaba a Manuel a subir al coche. «Vamos», gritó Adrián, mientras se lanzaba al asiento del conductor y arrancaba el vehículo. El coche salió a toda velocidad, dejando atrás la instalación. Carlos, con Manuel en sus brazos, sentía el calor del cuerpo debilitado de su hijo y, por primera vez en años, una chispa de alivio. Lo había encontrado. Contra todo pronóstico, había recuperado a su hijo. Pero mientras se alejaban de ese lugar, sabía que el viaje no había terminado. Manuel necesitaba atención médica urgente, y todavía quedaban muchas preguntas por responder. Sin embargo, en ese momento, lo único que importaba era que, después de 20 años, finalmente estaban juntos. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, Carlos sabía que ahora podían enfrentarlo juntos. Carlos estaba sentado junto a la cama de hospital de Manuel, mirando por la ventana mientras la luz del amanecer empezaba a colarse entre las cortinas. Habían pasado meses desde el rescate de su hijo, y aunque el camino hacia la recuperación había sido lento y doloroso, cada día Manuel demostraba más señales de regresar a sí mismo. Pero Carlos no podía dejar de pensar en cómo había comenzado todo, en el primer indicio que lo llevó a desenterrar el misterio de la desaparición de su hijo, el reloj. El reloj de Manuel, que había creído perdido para siempre, había aparecido en la muñeca de Joaquín, su chofer, sin ninguna explicación lógica. Ese pequeño objeto, un regalo por el 18º cumpleaños de Manuel, había sido el detonante que desató una búsqueda de 20 años. Carlos miraba el reloj ahora, descansando sobre su propia muñeca, y no podía evitar recordar el día en que lo vio por primera vez en la muñeca de Joaquín. En ese momento, había sido una señal, una llamada del destino, diciéndole que su hijo seguía esperando ser encontrado. Cuando Manuel despertó aquella mañana, sus ojos se encontraron con los de su padre. Aunque seguía débil, había una luz en su mirada que Carlos no había visto desde que lo recuperó. Era la misma luz que había brillado en los ojos de Manuel cuando recibió ese reloj por primera vez, el día que Carlos se lo entregó con orgullo, diciéndole que representaba el comienzo de su vida adulta. «¿Todavía lo tienes?», preguntó Manuel con voz suave, señalando el reloj. Carlos lo miró, sorprendido de que Manuel se hubiera dado cuenta. «Sí», respondió Carlos con una sonrisa. «Este reloj es lo que me llevó hasta ti. Es lo que me hizo darme cuenta de que no te habías ido por completo, que había algo más. Fue como si estuvieras pidiendo ayuda, y yo no pude ignorarlo». Manuel bajó la mirada, tocando su muñeca como si pudiera sentir el peso del reloj que ya no estaba allí. «Nunca pensé que lo volverías a ver», murmuró Manuel, con una mezcla de nostalgia y tristeza. «Me lo quitaron el mismo día que me llevaron. Siempre pensé en él, en lo que significaba, como un recordatorio de lo que había perdido». Carlos asintió, entendiendo el simbolismo detrás de ese simple objeto. Aquel reloj había sido una conexión entre ellos, incluso en los años más oscuros. Y ahora, habiendo completado el círculo, Carlos se dio cuenta de que el reloj no solo era una pista física que lo había guiado hasta su hijo, sino también un símbolo del tiempo que nunca dejó de luchar por él. «El reloj», dijo Carlos, mientras se lo quitaba de la muñeca y lo colocaba sobre la cama de Manuel, «no es solo un recuerdo del pasado.
Es un recordatorio de que el tiempo no importa cuando se trata de familia. Lo que importa es que te encontré, y que estamos juntos otra vez. Manuel tomó el reloj entre sus dedos, sintiendo el metal frío, pero también el calor del amor de su padre detrás de cada pulso del tiempo que marcaba. Las lágrimas se agolparon en sus ojos, pero esta vez no eran de dolor, sino de alivio y gratitud. Gracias, papá, por no rendirte nunca, dijo Manuel, con la voz quebrada por la emoción. Carlos se inclinó y lo abrazó con fuerza, como si no quisiera dejarlo ir nunca más. Nunca lo haría, respondió Carlos. El reloj me mostró que aún había tiempo para encontrarte, y ahora, tenemos todo el tiempo del mundo. Con Manuel recuperándose lentamente y el reloj que había sido clave para desenterrar la verdad descansando entre ellos, Carlos supo que el pasado, aunque doloroso, había servido para fortalecerlos. Los años perdidos ya no importaban. Lo que importaba ahora era que, a pesar de todo, habían encontrado el camino de vuelta el uno hacia el otro. El reloj, que había marcado el inicio de una tragedia, ahora simbolizaba la esperanza y el comienzo de un futuro juntos. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete a Emociones Narradas para no perderte más historias como esta, dale like y comenta abajo, ¿qué te pareció la historia? Nos vemos en el próximo vídeo.